Mucho antes de que existieran estadios, camisetas y árbitros con silbato, la humanidad ya sentía una extraña fascinación por golpear y perseguir un balón. Pero este balón no siempre era de cuero, y no siempre el objetivo era marcar goles. A veces, era un juego ritual. Otras, un entrenamiento militar. Y en muchas ocasiones, una verdadera batalla campal. Uno de los registros más antiguos viene de China, hace más de 2000 años, durante la dinastía Han. Allí se practicaba el cuju, que significa patear la pelota. El balón estaba hecho de cuero relleno de plumas y pelo, y los jugadores debían pasarlo entre ellos sin usar las manos, intentando hacerlo entrar en una pequeña portería hecha con redes. El cuju no solo era entretenimiento, se utilizaba para entrenar la agilidad de los soldados, y con el tiempo llegó a ser tan popular que incluso se jugaba en las cortes imperiales. En el otro extremo del mundo, los romanos jugaban al arpastún, un deporte rápido y físico donde dos equipos luchaban por mantener la posesión de una pequeña pelota. Aquí sí se podía usar todo, manos, fuerza y empujones. Su objetivo era más parecido a una versión primitiva del rugby. En Japón, durante el periodo Asuka, existía el kemari, un juego más ceremonial y elegante. En lugar de competir, los jugadores se pasaban la pelota de cuero intentando mantenerla en el aire sin que tocara el suelo. El kemari era parte de celebraciones religiosas y cortesanas. Pero quizás el antecedente más directo del fútbol moderno se vivió en Inglaterra durante la Edad Media, el mob football. Este no tenía reglas claras, ni límites de jugadores, ni tiempo fijo. Imagina esto, dos pueblos enteros se reunían una vez al año para empujar, patear y cargar contra un balón que debía llegar a un punto acordado, que podía estar a varios kilómetros de distancia. Entre medio, no había mucho que no estuviera permitido, empujones, choques, agarrones e incluso derribar a tus rivales. El balón podía atravesar campos, calles y ríos. Y si alguien resultaba herido, era parte del juego. Tan caótico era el mob football que varios reyes intentaron prohibirlo. En 1314, Eduardo II de Inglaterra declaró que el juego provocaba demasiado ruido y disturbios en la ciudad, y amenazó con encarcelar a quienes lo practicaran. Décadas después, Eduardo III y Enrique IV hicieron leyes similares, en parte porque temían que distraía a los hombres del entrenamiento con el arco, que era vital para la defensa del reino. Pero las prohibiciones solo avivaban la pasión. El fútbol medieval sobrevivió en calles y praderas, transmitido de generación en generación como una tradición popular. Con el tiempo, sin embargo, algo comenzó a cambiar. En el siglo XIX, Inglaterra vivía una profunda transformación, la revolución industrial había llenado las ciudades de fábricas y trenes, y la educación empezó a expandirse. En las escuelas privadas y universidades, los jóvenes jugaban sus propias versiones del fútbol, pero cada institución tenía reglas distintas. En Eton, por ejemplo, se permitían ciertos golpes con el cuerpo, en Arrow, el balón se llevaba más con los pies, y en Rugby School, se podía tomar con las manos y correr. Este caos de variantes hacía que cuando dos escuelas se enfrentaban, pasara algo muy curioso. Antes de jugar, pasaban horas discutiendo qué reglas iban a usar. Esto, poco a poco, fue sembrando la idea de que era necesario unificar las normas, y esa decisión cambiaría la historia del deporte para siempre. El nacimiento del fútbol moderno. De un caos de patadas, empujones y discusiones interminables, estaba a punto de surgir un deporte que conquistaría el planeta. El cambio empezó en Londres, una tarde de otoño de 1863. Representantes de varias escuelas y clubes se reunieron en la taberna Freemasons, con un objetivo claro, establecer un conjunto único de reglas para todos. Tras intensos debates, nació la Football Association, FA, la primera organización oficial de fútbol del mundo. Aquellas reuniones no fueron tranquilas, algunos defendían la idea de seguir permitiendo cargar con el balón en las manos,
como en Rugby School, mientras que otros exigían que solo se jugara con los pies. La discusión fue tan intensa que al final se produjo la gran separación, por un lado, el rugby, por otro, el fútbol asociación, el que hoy conocemos simplemente como fútbol o soccer en algunos países. Las primeras reglas de Cambridge y las normas de la FA establecieron aspectos básicos que aún se mantienen: no usar las manos, excepto el portero, un campo rectangular, porterías definidas y un balón esférico. Con esto, el fútbol dejó de ser un caos de variantes y se convirtió en un deporte con una identidad propia. En 1871, la FA creó el torneo más antiguo de la historia del fútbol, la FA Cup. Los primeros partidos se jugaban en campos embarrados, con balones pesados y porterías sin redes. Aún así, la emoción era tal que multitudes acudían a verlos, incluso en medio de la lluvia y el frío. El fútbol comenzó a expandirse fuera de Inglaterra gracias a marineros, comerciantes y trabajadores que viajaban a otros países. A finales del siglo XIX ya se jugaba en lugares tan lejanos como Argentina, Uruguay, España y Sudáfrica. En muchos casos, fueron clubes fundados por inmigrantes británicos los que introdujeron el deporte. Con el tiempo, el fútbol dejó de ser un pasatiempo de élites escolares para convertirse en la pasión de las masas trabajadoras. En las ciudades industriales, los domingos eran sagrados, no solo para ir a la iglesia, sino para reunirse en campos improvisados a alentar a los equipos locales. Los clubes crecieron, se profesionalizaron y empezaron a competir en ligas organizadas. En 1904, la creación de la FIFA impulsó la idea de un fútbol verdaderamente global. Décadas después, nacería la Copa del Mundo, un torneo que transformaría el deporte en un espectáculo planetario. El primer mundial, en Uruguay 1930, fue la prueba definitiva de que el fútbol había cruzado todas las fronteras. Hoy, el fútbol es mucho más que un deporte. Es cultura, identidad y lenguaje universal. Une a personas de distintas religiones, idiomas y países bajo una misma emoción, la de ver un balón rodar y soñar con un gol. Todo comenzó con juegos ancestrales que poco tenían de pacíficos, continuó con partidos escolares llenos de discusiones y terminó con un conjunto de reglas que, desde 1863, se han convertido en la base del deporte más popular del mundo. El fútbol nació de la necesidad de organizar el caos y se convirtió en la pasión que mueve multitudes.